incorporamos a la legislación nacional una nota, un decreto, una decisión más bien, nacional obviamente, del Consejo del Mercado Común, referidas al régimen de equipaje, ¿sí? El régimen de equipaje va a depender de la calidad de viajero que nosotros seamos. No es lo mismo viajar a un país de frontera que viajar a un país no fronterizo. Se supone que tenemos mayor poder adquisitivo para viajar más lejos, ¿sí? Recordemos que aduana todo lo mide en plata, digamos, ¿sí? Entonces, cuanto más lejos viaje, se supone que tengo más poder adquisitivo. Y si además me voy a quedar por mucho tiempo, también tiene que ver. Otra de las cosas que tiene que ver para este régimen que tenemos que tener en cuenta es que viajar por vía acuática o viajar por vía aérea es mucho más caro que viajar por vía terrestre, porque obviamente estamos viajando más lejos en el general de los casos y así lo toma la AFIP. Entonces, si yo tengo la oportunidad de ir a un país fronterizo, la aduana me va a dar una franquicia relativamente baja, porque se supone que puedo ir y volver a cada rato, ¿sí? O por lo menos varias veces a ese lugar. Ahora, si yo viajo, supongamos, a Europa, entonces las franquicias para países no limítrofes y habiéndome embarcado en lo que es un medio acuático, un medio aéreo, la franquicia se duplica, ¿sí? Si yo podía traer antes por tierra $300 o $350 por aire o por barco, a un país no limítrofe puedo traer exactamente el doble, ¿sí? Entonces, estas mediciones también se hacen de acuerdo a lo que la FIP marca. Ahora, dentro de mi equipaje, primeramente, ¿qué es equipaje? ¿Qué cosas constituyen un equipaje? Porque para la aduana, obviamente, ¿sí? Quizás para mí difiere un poco la definición, sin embargo, es una definición bastante clara, que en general todos manejamos de la misma manera, ¿sí? Y por una cuestión de que estos decretos nos interesan a todos aquellos que quieren viajar a algún lado, ¿sí? Fuera de las fronteras estamos hablando, vamos a ver que hay generalidades. En el código aduanero ya podemos encontrar nosotros qué es un equipaje. Dice, a ver si... constituyen equipaje los efectos nuevos o usados que un viajero, en consideración a las circunstancias de su viaje, pueda razonablemente utilizar para su uso o consumo personal, o bien para ser obsequiados, ¿sí? Entonces, dos categorías, para uso o consumo personal o también para regalo. Siempre que por la cantidad, la calidad, la variedad y el valor no permitan presumir que se importan o que se exportan con fines comerciales o industriales. Entonces, la aduana me va a decir qué es equipaje, pero también me va a decir que no me puedo exceder en cantidad, en calidad y demás. Yo no puedo decir, bueno, me voy a Europa 2 semanas y me estoy llevando 50 jeans para usar, ¿sí? Entonces, siempre en relación a la cantidad de días que me voy, y no solamente a la cantidad de días, sino también en relación a dónde me voy, ¿sí? Es que la aduana me va a permitir o no tener mercaderías dentro de este régimen de equipaje, porque sabemos que el equipaje no paga tributos. Ahora, bien dice la definición que son aquellos artículos que nosotros usamos para uso o consumo personal, pero también lo usamos ¿para qué? Para obsequio, para regalo, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy volviendo, el tema es cuando estoy volviendo del viaje y he traído algunos elementos de regalo. No puedo traer, por ejemplo,
10 pares de zapatillas y decir que son para regalo, ¿sí? Más si son del mismo número, digamos. Porque por la calidad, por la cantidad, como dice la definición, por la variedad y también por el valor. La aduana obviamente puede objetivamente darse cuenta de si yo estoy trayendo para la reventa y estoy tratando de excluir de algún régimen o de algún pago de tributos esa mercadería, ¿sí? Así que bueno, eso con respecto a la definición básica de lo que es el equipaje. Ahora, cuando nosotros vamos a viajar, ¿qué nos va a importar? No solamente nos va a importar el tema de qué es lo que podemos traer, cómo lo vamos a justificar y demás, sino también todo lo que es la operatoria en sí, en aduana, ¿sí? Y en el código aduanero, ¿sí? El código aduanero cuando empezó a funcionar en los años 80, se instrumentó, se puso en vigencia a través del decreto 1001/82, ¿sí? Que es el decreto reglamentario del Código Aduanero. O sea, cuando ustedes agarran un Código Aduanero, está la parte del Código Aduanero y terminando eso nomás está el decreto 1001/82. Tienen muchos decretos, resoluciones y demás que hacen, digamos, a la materia aduanera, pero el 1001/82 como le da sentido, le da vida y amplitud a lo que es el Código Aduanero en sí, es la legislación que le continúa, ¿sí? Ahora, en este decreto 1001/82, también se prevé qué es lo que se admite como equipaje. No está muy actualizado en algunas cuestiones o en algunas mercaderías que nombra, porque ya no existen o porque están en desuso, porque son muy viejas. Pero recordemos que este decreto es de los años 80, ¿sí? 90, 2000, 2010, 2020, hace 40 años básicamente. Obviamente que hay mercaderías, sobre todo las de tecnología, que están mencionadas en este decreto y que en la actualidad algunos no saben ni qué es, seguramente, ¿sí? Yo les voy a leer cuáles son esos efectos que la aduana permite que nosotros podamos llevar como objetos dentro de este régimen de equipaje. Dice, se van a admitir como equipaje, entre otros, o sea que me está dando apertura a otras cosas, justamente por la generalidad que tiene que tener la legislación en cuanto a lo que es el paso del tiempo, ¿sí? Porque algunas mercaderías, como les decía, ya no están vigentes a esta altura. Bueno, entonces son equipaje los siguientes efectos. Las prendas de vestir, obviamente todos sabemos que eso forma parte de nuestro equipaje. Los artículos de tocador, los artículos de consumo, de uso y adorno personal, incluidas las joyas personales. Estos, sin embargo, si tienen gran valor, van a tener que ser declaradas a la salida del país, o por lo menos nosotros al personal aduanero avisarle que estamos sacando algún tipo de joya personal o de algo valioso, para que a la vuelta no tengamos problemas, ¿sí? También forman parte del equipaje los libros, las revistas y los documentos en general que nosotros podamos llevar para una lectura en un viaje, por ejemplo. También las cámaras fotográficas y cinematográficas acompañadas de una cantidad, dice, razonable de películas y accesorios. En la actualidad ya no se usan esas cuestiones, pero sí las cámaras, ¿sí? Entonces, las cámaras y sus accesorios en cantidades razonables, digo, van a ser admitidas en el régimen de equipaje. Luego dice los aparatos de proyección portátiles, ¿sí? De filmación y sus accesorios. Habla de diapositivas, pero ni siquiera las deben haber llegado a conocer ustedes, ¿sí? Entonces, todo lo que por decantación se parece a esto que dice la legislación en este decreto reglamentario, va a entrar dentro de lo que es equipaje, ¿sí? Aquí está la Dani Batallanos, déjenme que pongo su nombre. Ahí, bueno.
¿Qué otra cosa entra dentro de lo que es el equipaje? Otra de las cuestiones que entran son los binoculares, ¿sí? Porque hay algunas mercaderías ya que muy viejas, pero los binoculares, hola Dani, los binoculares entran dentro de lo que es equipaje. O sea que la legislación es bastante abierta, ¿sí? ¿Qué otra cosa entra como equipaje? Los aparatos portátiles para la grabación y la reproducción del sonido, digamos un celular entra dentro de esta definición, sí entra, o algún aparato parecido. Aparatos receptores de radios portátiles, ahora viene todo junto. Aparatos receptores de televisión portátiles, vuelvo a insistir, viene todo junto en un celular, podemos tener todo eso. Dicen máquinas de escribir, ya no se usan, digamos, pero sí de calcular, de coser y de tejer portátiles. Nosotros hablaríamos de nuestras netbooks, nuestras notebooks, todos los aparatos que se nos ocurran, que en la actualidad nosotros manejamos para nuestro trabajo, nuestra distracción y demás, ¿sí? ¿Qué otra cosa entra como equipaje? Dice los artículos para la práctica de deportes, tales como las carpas y otro material de camping, artículos de pesca, equipos de alpinismo, armas de caza con cartuchos, aunque ahora la cacería también es. Fíjense que hace 40 años atrás era una cosa normal, y ahora con el tema de cuidar la ecología y los animales en extinción y demás, la caza ya no está como, primero, ni bien vista, y la legislación ha cambiado. Sin embargo, acá lo sigue dando como válido dentro de lo que es el régimen de equipaje, ¿sí? Bicicletas sin motor, canoas, los kayaks o botes inflables y similares sin motor para la práctica de deportes, de una longitud inferior a 5,5 metros, los esquíes, las raquetas de tenis entran dentro de equipaje. Y dos cosas más en general que entran como equipaje son los coches para los niños, de los bebés, ¿sí? Los cochecitos, las sillas rodantes, ¿sí? O las sillas de rueda, también van como equipaje en el caso de ser necesarias, herramientas y objetos manuales para el ejercicio de la actividad, profesión u oficio del viajero, ¿sí? Entonces, si yo tengo una profesión que necesito, supongamos que soy agrimensor y tengo que llevar un teodolito, va a entrar dentro del equipaje, pero tengo que justificar ante la aduana que de eso trabajo y que estoy yendo a hacer un trabajo, ¿sí? También se admiten como equipaje la ropa de casa con S, lo que usamos en la casa, ¿sí? La yoguineta y esas cuestiones que usamos acá. Mantelería y demás objetos que constituyen el menaje de la casa, que sean de uso del viajero y de su familia, ¿sí? Por una cuestión de pulcritud, digamos, a algunos no les gusta usar, no sé, el mantel que usa toda la gente y qué sé yo, bueno, todo eso lo tiene en cuenta la aduana. Y va a entrar entonces dentro de lo que es el régimen de equipaje toda esta mercadería que yo les he mencionado. Ahora, en alguna oportunidad nosotros hemos hablado de equipaje acompañado y de equipaje no acompañado, ¿sí? Y más o menos hemos visto cuáles son las diferencias entre uno. En esta clase y en la teoría que ya les voy a pasar, van a ver ustedes que me explica claramente qué es el equipaje no acompañado, ¿sí? El equipaje no acompañado es el que lleva el viajero consigo. Vamos por el equipaje acompañado. El equipaje acompañado es el que el viajero lleva consigo, ¿sí? Y que es transportado por el mismo medio en el que viaja, salvo aquellos que van en condiciones de carga. A ver, cuando yo viajo en un colectivo, aun cuando llevo la valija en la bodega, ese equipaje es equipaje acompañado, porque nadie se está haciendo cargo de ese equipaje salvo el dueño. Cuando la empresa de transporte se hace cargo del equipaje de una persona, entonces estamos hablando de equipaje no acompañado. Esto sería cuando, por ejemplo, yo embarco en un avión, ¿sí? Y despacho mis valijas antes y
entonces la empresa es la que se hace cargo de mi equipaje, porque ella lo va a declarar en un manifiesto, va a estar diciendo, bueno, llevo tal y cual equipaje de tantos kilos y demás. Entonces, para la aduana, ese equipaje no acompañado. En cambio, cualquier otro equipaje que lleven las personas y que no esté declarado por la empresa de transporte, sino que yo me hago cargo, ¿sí? Ese equipaje acompañado. El equipaje no acompañado puede incluso llegar 6 meses antes y 6 meses posteriores al arribo del dueño de ese equipaje. Por eso es no acompañado, ¿sí? Porque la persona titular de ese equipaje puede acompañarlo, como no, en el mismo medio de transporte, pero ese equipaje va declarado como tal en los manifiestos de la empresa. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Ahora, hay un plazo para declarar el equipaje acompañado que queda en un depósito, ¿sí? Y el plazo para este tipo de equipaje que queda en un depósito es de 15 días de permanencia en el depósito, ¿sí? O sea, no es tampoco que lo voy a dejar un mes, 2 meses o lo que fuera, sino que son solamente 15 días el plazo que me dan para después ir a retirar ese equipaje. ¿Qué son los efectos personales o las incidencias de viaje? Porque también van a ver que hablamos de incidencia de viaje. ¿Qué son? ¿Sí? Y entre lo que son efectos personales e incidencias de viajes, nosotros podemos como dividirlas en dos grupos. Por un lado, los efectos de uso o consumo personal, ¿sí? Que más o menos ya lo hemos nombrado, y por el otro, las incidencias de viaje. Entonces, los efectos de uso o consumo personal son, por ejemplo, los artículos de vestir, de aseo y cualquier otro tipo de mercadería o de artículo que manifiestamente tengan el carácter de personal, ¿sí? Mi desodorante, mi jabón, mi cepillo de dientes, no sé, mi ropa, mis abrigos y demás, tienen la categoría de efectos de uso o consumo personal. No están sujetos a una restricción ni al pago de tributos, ¿sí? Siempre que por su cantidad, su calidad, su precio o su valor y demás, no hagan presumir en aduana que estamos intentando realizar una importación encubierta. Esto sería un contrabando, ¿sí? Ahora, las incidencias de viaje. Las incidencias de viaje básicamente son las compras que nosotros realizamos en ocasión del viaje, ya en el extranjero, ¿sí? Me fui de paseo, no sé, a otro país y me estoy trayendo algunos souvenirs de regreso. Entran allí todo lo que yo haya comprado, por ejemplo, para uso y consumo personal o también para obsequio, ¿bien? Y estas incidencias de viaje deben ser coherentes con el viaje que hayas realizado, ¿bien? Por eso también es que las franquicias se duplican para países no limítrofes o se duplican para viajeros que van a lugares más alejados de nuestro lugar de residencia, ¿sí? Tienen que ver con eso, con la coherencia. No es decir, bueno, me fui a dedo a Bolivia y me estoy trayendo 10 anillos de oro y no sé, unas cadenitas y demás. O sea, todo eso tiene que tener una lógica también, el hecho de la presentación de lo que yo estoy trayendo dentro de lo que es la categoría de incidencia de viaje, ¿sí? Ahora, el servicio aduanero puede controlar esto, sí lo puede hacer, ¿bien? Y puede controlar en el pasaporte la duración o la estadía que yo he tenido en el exterior. Entonces no hay manera de engañarlos, ¿sí? Porque allí va a cotejar cuántos días estuve en el exterior y me puede decir, bueno, pero me fui hace un mes o hace un año y me compré tal o cual cosa.
Entonces, lo que me va a pedir primeramente va a ser que el pasaporte para cotejar que así sea, ¿sí? Para ver si también si estuve en distintos países o si mi viaje fue solamente por un par de días y a un solo lugar. Por este tipo de mercaderías que estoy trayendo, yo voy a poder traerlas con franquicia de tributos, ¿sí? ¿Qué son las franquicias de tributos? También ya lo hemos hablado en otras clases, el tema de las franquicias, ¿sí? Lo vamos a repasar un poquito. Las franquicias de tributos son exenciones del pago de tributo de importación, o sea, yo no voy a pagar los tributos de importación y ese va a ser el beneficio que me va a estar otorgando el Estado argentino al regreso de mi viaje a la Argentina, ¿sí? Y me va a dar un tope, obviamente, no es que yo voy a traer la cantidad que a mí se me ocurra, me va a dar un tope de franquicia o un tope para traer mercadería por cierto valor y no pagar los tributos aduaneros, ¿sí? Las franquicias pueden ser o están divididas en 4 grupos. Una son las franquicias individuales, que son valederas únicamente para el viajero en sí. También las franquicias pueden ser intransferibles, o sea, que no pueden cederse a favor de otra persona. Si estoy viajando yo y estaba viajando otra persona, cada uno tiene el monto asignado a su franquicia y no puede ser yo, bueno, yo no la uso a mi franquicia, se la voy a ceder a tal persona. No se puede, ¿sí? Son intransferibles. Tampoco son acumulativas las franquicias. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no he viajado por 10 años, no puedo viajar tranquilamente este año y decir, bueno, hace 10 años que no viajo, así que quiero que me sumen la franquicia de los 10 años, porque tampoco es así, ¿sí? Las franquicias tienen una vigencia de un año, 1 de enero a 31 de diciembre, y si no la he usado, a otra cosa. Por último, las franquicias no pueden ser utilizadas más de una vez al mes, ¿sí? Y les habrá pasado que por ahí, bueno, nosotros tenemos acá en Jujuy como provincia fronteriza, quien no ha ido a Bolivia alguna vez, ¿sí? O a Chile alguna vez. Y entonces vamos a tener que cuando nosotros hemos tenido, perdón, no vamos a tener, sino que hemos tenido que comprar hasta el monto que dice ahí en la aduana, ¿sí? Usted no puede traer más de tal cosa y no puede traer tal otra y tal otra. Bueno, esa es la franquicia de la que estamos hablando, ¿sí? Ahora, la franquicia eh, puede sumarse, sí puede sumarse, pero solamente en grupos familiares. ¿Esto qué significa? Significa que si va un papá, una mamá y unos hijos, ¿sí?, a otro país y está regresando de ese país, puede tranquilamente decir, bueno, las franquicias a los mayores de edad les corresponde el 100% de la franquicia, pero a los menores de edad les corresponde solamente el 50% de esa franquicia, porque obviamente ellos no tienen poder adquisitivo, solamente que le transfieran los padres. Entonces, igualmente se le da una franquicia, pero es la mitad de lo que un adulto puede traer, ¿sí? Entonces yo puedo sumar mi franquicia con la franquicia de mi marido, más la franquicia de mis hijos menores de edad. Los mayores de edad tampoco la pueden sumar porque ya ellos tienen su libertad, su independencia, aún económica, y aunque no la tengan siendo mayores de edad, para la aduana eso no interesa. Entonces solamente voy a poder sumar la franquicia de un cónyuge y de los hijos menores de edad y decir, bueno, por ejemplo, para darles un ejemplo, estoy trayendo un juego de living, ¿sí? Que lo vamos a disfrutar todo en casa porque primero nos hace falta y lo que fuera, pero con la franquicia sumada de los 4 integrantes, pongámosle, de la familia, vamos a poder entonces importar ese bien, ¿sí?, o esos bienes eh, como bien familiar, juntando todas las franquicias de los integrantes de esa familia. ¿Se entiende? ¿Alguno tiene alguna preguntilla hasta acá?
Buenísimo. Entonces, seguimos. Justo tengo unos mensajes de sus compañeros, así que un tema con toda la conectividad. Bueno, entonces, ¿cuáles son los montos de las franquicias? ¿Sí? Para los viajeros que arriban por transporte aéreo y marítimo, la franquicia en la Argentina es de hasta $300 del valor del equipaje, ¿sí? Hasta $300 yo puedo traer desde países no limítrofes y aún que vienen por vía marítima y por vía aérea, ¿sí? En Argentina el caso más común de uso de esta franquicia se hace en Ezeiza, porque en Ezeiza se hacen las combinaciones internacionales más complejas para ingresar o para salir del país, entonces así es donde más se utiliza. Y segundo, para los viajeros que arriban por transporte terrestre o fluvial esto serían pequeñas embarcaciones y demás, a través de puentes, y acá en Salta tenemos, por ejemplo, el paso a través de las chalanas, ¿sí? De esos barquitos chiquititos que cruzan a Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, la franquicia de los tributos allí es solamente de $150, no de 300, sino de $150. Y, se me acaba el tiempo, chicos, espérenme un segundito, actualizo, ahí está. Bueno, en los casos que se encuentran los ingresos por las fronteras terrestres, nosotros acá en el norte tenemos en general a Bolivia y a Chile, pero también en Argentina tenemos el cruce por Brasil, en donde tenemos puentes internacionales, ¿sí? Y después tenemos cruce por a Uruguay. Bien, estos serían, digamos, básicamente los que admiten ese tipo de franquicia de $150. También el Paraguay, que me estoy olvidando, si son los 5 que nosotros tenemos para cruzar por vía fluvial o por vía terrestre, ¿sí? A través de ejemplos, acá en Jujuy tenemos Paso de Jama, Villazón, en Salta está Aguas Blancas, Salvador Maza, y para todos los otros lugares en el noroeste y en el noreste de Argentina, por ejemplo, tenemos Pasos Libres, Uruguayana, Colón, Paysandú, Gualeguaychú, Fraiventos, Colonia, ¿sí? Son los pasos que nosotros tenemos mayormente en la parte norte del país, ¿sí? Y también están las franquicias en los que son los free shops. ¿Qué son los free shops? Los free shops son tiendas libres, esas tiendas que están en los aeropuertos, ¿sí? Entonces yo puedo comprar allí, sí, en general las cosas en los free shops aeroportuarios son carísimas. Si han estado en los aeropuertos, todo es más caro en el aeropuerto, ¿sí? Bueno, se debe justamente a esto. Los free shops no solamente existen en los aeropuertos, hay lugares en puertos o lugares de ingreso terrestre Argentina que son como más cuidados, por así decirlo, ¿sí? En donde el viajero va a tener una franquicia adicional, ¿sí? De los tributos de importación hasta, no digo que, hasta $300 extra, ¿sí? Dado que todas las cosas son caras allí, se nos puede duplicar, digamos, esos 300 que yo estoy gastando fuera del país, comprarlos acá en el free shop y gastar otros $300 y no pagar tributos. ¿Lo puedo hacer? Sí, ¿sí? Pero esta franquicia adicional es únicamente para los free shops nacionales. O sea, yo puedo comprar cosas de otros países en estos free shops, pero dentro de Argentina. Esa es la condición, ¿sí? No entran en este adicional las compras que yo haya hecho en cualquier otro free shop de otro país, ¿sí? Siempre tiene que ser en los free shops argentinos. Vamos entonces al tema de los tributos. ¿Qué pasa cuando me excedo en
en las franquicias que me están dando. Y bueno, vamos a tener que empezar a pensar en que tenemos que pagar algunos tributos, ¿sí? Ahora, si me excedo un poquito, no pasa nada. Si me excedo hasta un 50%, y voy a tener que pagar algunos tributos, la mitad de los tributos, pero ahora les explico. Cuando nosotros nos excedemos en el valor de los bienes adquiridos en razón de un viaje, ¿sí? Y superamos las franquicias de 150, de $300, el exceso a esa franquicia, tanto de 150 como de $300, debe pagar el 50% de los tributos. Y esto se llama beneficio, ¿sí? Pasamos de la franquicia es el perdón del 100, o la dispensación sería, del 100% de los tributos aduaneros. En cambio, cuando nosotros nos excedemos de esto, vamos a tener que pagar el 50%, ¿sí?, de los tributos por ese exceso. Y ese 50% va a ser cuando mi exceso no supere el 50% del valor original. O sea, veamos, lo traduzcamos. Gracias de $300, ¿sí? ¿Me puedo exceder para pagar el 50% de tributos? Sí, pero ¿hasta cuánto en plata? ¿Sí? Ay, perdón. Hasta $150, o sea, la mitad de la franquicia. Si yo hasta $150 me excedo, por esos $150 excedidos, voy a pagar 75, de $75, o sea, de la mitad, voy a pagar los tributos de importación que correspondan. A esto se le llama beneficio, vuelvo a decir. Tenemos la franquicia primero, que nos dispensa el 100%, los beneficios que me dispensan el 50% del 50% de los tributos, ¿sí? Y después ya todo lo que sea exceso sobre eso, paga los derechos de importación como en cualquier otra importación normal, o sea, el 100% de los tributos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo se acredita el valor? A través de la compra. Pero no piensen que yo voy a ir y voy a presentar el ticket de compra que a mí se me ocurra, porque los argentinos somos recancheros para ir y decir, poneme un poquito menos en la factura, así me cobran menos en la aduana. Y no me la va a aceptar la aduana así nomás. ¿Por qué? Porque la aduana maneja los precios de las mercaderías a través de las embajadas, ¿sí? Entonces la embajada, si yo traigo algo de, no sé, de Bruselas, ponele, y digo, bueno, total, Bruselas está tan lejos, casi nadie viene de ahí, yo voy a decir que a mí me cobraron tal cosa y presento esta factura. Ellos hacen la consulta a la embajada, ¿sí? Si tienen alguna duda, se hace la consulta a la embajada para saber cuáles son los precios que se están manejando en el mercado local, y si resulta que son menos o que son más, las sanciones para mí igual van a correr, ¿sí? Así que no es tan fácil decir, bueno, quizás pueda haber una merma en la factura de un par de pesos y que igual me lo acepte la aduana, porque tiene un margen de error para arriba y para abajo del precio. Pero no me puedo exceder mucho en eso porque me van a sancionar haciéndome pagar el 100% de los tributos. Entonces, también es un riesgo. Bien. Como les decía, los menores de edad, pero menores de 16 años para abajo, solamente tienen el 50% de las franquicias que le corresponden a cada categoría de pasajeros. Y sobre esto también vamos a terminar con esto, ya se me está acabando el tiempo. La teoría para que ustedes la puedan ir leyendo. Vamos a ver que hay categorías de pasajeros, categoría A, B, C, D, F y G incluso, de pasajeros. Entonces, ¿qué categoría es cuál? ¿En qué categoría estuve yo cuando viajé a tal lugar? Y todo eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Sepan que no todos tenemos la misma categoría y que cada viajero en su categoría respectiva tiene beneficios que otra categoría quizás no tenga, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a ver. Y para cerrar, vamos a ver que
el equipaje también es intransferible. Yo no puedo decir, bueno, mi equipaje, así como hacemos a veces, ¿viste? No, yo te lo llevo, ¿sí? Eso está prohibido por ley, ¿sí? ¿Cuál es el número de resolución? Está en el decreto 1001/82 del Código Aduanero. O sea, donde termina el Código Aduanero, ahí está todo lo que es equipaje. Pero ya se los paso yo, así no lo tienen que buscar, ¿sí? No se hagan problemas. Bueno, entonces, les decía que el equipaje es intransferible, ¿sí? Y que no pueden ser transferidos. Si toda la franquicia, todo les voy a pasar. Entonces no pueden ser transferidos a título oneroso por 18 meses si han ingresado con exención de tributos y por 3 años los que abonaron el tributo único, ¿sí? O el 50% del beneficio. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya se corta esta comunicación, así que nos estamos viendo la semana que viene. Ya les paso la teoría para que lo vean y mándenme los trabajos prácticos, ¿sí? Aquellos que todavía me lo adeudan. Nos vemos. Chao, chao.